Hola, buenos días. Hoy vamos a platicar de las enfermedades infecciosas del intestino delgado, que va muy ligado con lo de las diarreas, para que veamos algunos de los gérmenes que con mayor frecuencia nos provocan este tipo de diarreas. Primero hablaremos de los virus, luego de las bacterias. Eh, Vamos a comentar en este tema que las enfermedades infecciosas son una causa importante de enfermedad, de muerte, y que las situaciones generalmente adquirida, las infecciones del intestino delgado, por alimentos y agua contaminada. Entonces, los factores predisponentes son los que ya habíamos visto, la falta de higiene, y entonces, pues bueno, platicaremos de que en el 2003 las infecciones gastrointestinales ocuparon el lugar número 18 como causa de muerte en México, o sea, de muerte, no nada más de enfermedad. La enfermedad es una causa muy, muy frecuente. Hasta el 80% de los episodios son transmitidos por alimentos contaminados, lo que decíamos, alimentos, agua, y por la falta de higiene. Pueden ser causados por virus, bacterias, hongos, y el contagio de persona a persona es poco frecuente. Esto es importante porque de repente las mamás les preguntan a ustedes: oiga, entonces aíslo al niño, lo dejo en una sola habitación, que tenga su propio platito, su cuchara, su vasito. No, no es necesario ni ponerle un chorro de cloro a la taza del baño, ni nada de eso. Con que el niño o la persona que está enferma lave bien sus manos antes de comer, después de ir al baño, y tenga buena higiene, con eso la posibilidad de contagio de persona a persona es realmente poco frecuente. Los agentes infecciosos más comunes son Campylobacter jejuni, la Salmonella en todas sus especies, E. coli también en sus 4 subtipos, y la Shigella. Y decíamos, Shigella es la indicación de dar antibiótico a los pacientes. Recordar que las indicaciones de coprocultivo en el paciente que tiene diarrea severa, que quiere decir más de 6 evacuaciones por día, los pacientes con diarrea persistente, que ya sabemos el término, cuando dura más de 7 días, los pacientes con síntomas de alarma, disentería, fiebre, el paciente con estado toxinfeccioso, como lo decíamos en la sesión anterior, y cuando existen múltiples casos de enfermedad en una sola población, cuando sospechamos de brote, una escuela, una oficina donde todos comienzan con diarrea, pues entonces ahí vamos a tener que hacer siempre el coprocultivo para saber ante qué estamos, y si sospechamos de Shigella, comenzar con el tratamiento con antibióticos por esta situación de los brotes. Recordar que la mayoría de infecciones intestinales es por virus, y entonces otra vez no necesitan antibiótico. Las infecciones virales son el primer lugar de gastroenteritis infecciosas. Se dice que hasta 10 millones de niños mueren al año por las complicaciones de deshidratación, insuficiencia renal aguda, de la disentería causada por todo esto. Y los gérmenes más comunes, o los tipos más comunes de virus, son adenovirus, calicivirus y astrivirus. Y el rotavirus merece una mención especial porque la mayoría de adenovirus, calicivirus se presentan en las etapas del año donde hay calor, en los meses calurosos. Sin embargo, rotavirus es el agente causal más común de diarrea en menores de 2 años en el invierno, y se manifiesta con, bueno, ahorita platicaremos un poquito más del rotavirus, pero se manifiesta con infección respiratoria e infección gastrointestinal. Rotavirus, les digo, merece una mención especial porque representa 24 millones de visitas médicas en los Estados Unidos, cerca de 2,5 millones de hospitalizaciones y 527,000 muertes por diarreas en esos niños pequeños. Rotavirus es un virus RNA donde la mayoría de las personas hemos sido infectadas antes de los 4 años, y que tiene esa característica de ser estacional. En octubre y noviembre es cuando con mayor frecuencia se encuentra, y ataca más a los niños desnutridos. También, y esto es importante, cuando la persona mayor viene y les dice: es que tengo diarrea, creo que me la pegó mi nieto porque lo estoy cuidando, y el nieto empezó con la infección respiratoria primero, luego la infección gastrointestinal, luego la diarrea, y ahora yo tengo la diarrea. Aguas con esos viejitos que cuidan a los nietos, porque ellos pueden estar cursando con una infección también de rotavirus, aunque ya tuvieran el contacto antes de los 4 años. Los inmunosuprimidos, los hospitalizados, tienen mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad, por lo tanto, por el rotavirus.
Entonces, ser cuidadosos, recordar que las diarreas, sobre todo en niños o en personas con en estos grupos de riesgo que se presentan en invierno, que no es tan común que veamos diarreas en invierno, cuidado porque se puede tratar de rotavirus. Y ahorita en el contexto de esta pandemia también, el coronavirus es un virus que afecta el tubo digestivo de los animales de manera común y con nosotros se manifestó mucho más en la vía respiratoria, pero también hay manifestaciones digestivas del COVID-19 y donde una de ellas es la diarrea. El paciente joven con diarrea que dice, no, nada más me comenzó a dar diarrea, pues tienes coronavirus. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto, las diarreas que se presentan en este tiempo. La transmisión del rotavirus fecal-oral se requieren 10 partículas virales, esto es lo importante de rotavirus, y cada gramo de evacuación contiene 10 billones de partículas virales. Entonces, con que estemos en contacto con un poquito, y eso es muy, muy importante que lo platiquemos con las mamás, con el cuidador del niño, porque es un virus muy agresivo, muy fácil de contraer. Y además, las mamás dicen, nada más le cambié el pañal, le puse la ropita, le di el chupón o le di el juguetito con el que se entretiene el niño y luego fui a lavarme las manos y ya los demás hermanitos o los primos se contagiaron también. Pero sí tuve cuidado, ¿no? Pues es un virus que utiliza como fomites los juguetes, las manivelas de los inodoros, los teléfonos, los utensilios y las superficies de las guarderías y los hospitales. Entonces, se queda muy fácilmente en superficies y es una de las situaciones. Los niños van a la consulta normal del niño sano con el pediatra y resulta que uno de ellos traía la diarrea por rotavirus y que anduvieron conviviendo, anduvieron jugando y se prestaron el juguetito y allí se infecta. Después de haber ido con el pediatra, el niño regresa con esa diarrea. Y otra cosa es que el virus permanece viable durante mucho tiempo, hasta 8 horas permanece viable el virus en esas superficies. Entonces, ser muy cuidadosos, decirles a las mamás que rotavirus es un problema importante, que laven bien sus manos antes de cambiar al niño, después, en cuanto lo están cambiando, lavar las manos luego, antes incluso de ponerle la ropita nuevamente. Y ser cuidadosos con la desinfección de las superficies, sobre todo en las guarderías, en los consultorios médicos, para que evitemos la transmisión del rotavirus. El rotavirus se presenta con datos de una infección que puede llevar a diarreas, que es una diarrea autolimitada, una diarrea acuosa que dura entre 3 y 8 días, que puede ser acompañada de fiebre, de dolor abdominal, y la característica importante es que el niño primero comienza con vómito y luego al segundo o tercer día después de haber iniciado el vómito comienza con la diarrea y con la fiebre. Con eso, más que estemos en los meses de octubre y noviembre, podemos diagnosticar nosotros más fácil que se trata de rotavirus. No es necesario hacer cultivos, no es necesario hacer alguna otra cosa para saber que las diarreas que se presentan en este tiempo y que es la diarrea precedida por vómito es un rotavirus, ¿de acuerdo? Depende de las características del paciente, pues es la gravedad de la enfermedad. Ya decíamos, en los pacientes inmunosuprimidos, pues la gravedad va a ser mucho mayor. En el adulto la enfermedad es asintomática o leve, ya que la enfermedad que tuvimos antes de los 4 años nos deja con inmunidad generalmente. En coprológico no hay leucocitos ni eritrocitos en la evacuación y el histopatológico tampoco lo tenemos que hacer en la mayoría de los pacientes, pero encontramos acortamiento y atrofia de las vellosidades que lo encontramos en la mayoría de las diarreas. El tratamiento del rotavirus, pues es las medidas generales, la hidratación por vía oral o endovenosa cuando es necesario, las medidas generales de alimentación rica en astringentes y los probióticos que nos ayudan a mejorar las condiciones y los antisecretores del que hablábamos ayer, el Hidrasec que nos ayuda a mejorar estas situaciones. Los caliciovirus son virus que se encuentran en la familia virus Norwalk y Norwalk-like. Ellos son unos virus que se asocian a la transmisión por fuentes de agua contaminadas o por la contaminación por el consumo de mariscos.
también tiene importancia porque provoca brotes, afecta a familias, escuelas, instituciones o comunidades. Son las diarreas que se presentan. Llega un niño con este tipo de diarreas muy deshidratado, mal al hospital y contagia al resto de los que estaban hospitalizados por cualquier otra causa. Se presenta con náuseas y vómitos y después diarrea que también se autolimita igual en unas 3-4 días y que la identificación de ellos, solamente por ser brote podemos hacer la determinación en algunas ocasiones de qué tipo de virus y de ir de manera intencionada a buscar cuál es la fuente de agua que está contaminada para clorar esa fuente de agua, para mejorar las condiciones y evitar que tengamos una comunidad con el problema. Los astrovirus son RNA virus que causan diarrea muy leve con síntomas leves de poca duración y que pues la importancia que tienen es que debemos de tratar a los pacientes porque también pueden tener de repente algún brote. El diagnóstico se hace con la detección de antígenos virales en heces. No es necesario hacer todo esto, aglutinación, látex, PCR, ELISA, si son diarreas autolimitadas. Cuando estamos ante un brote, sí, de repente se tiene que hacer una evaluación mucho mayor. Si estamos ante el brote y mejoramos las condiciones de higiene en la sociedad, normalmente con eso se detiene el brote y no es necesaria ninguna otra cosa. Entonces, tratamiento para estas enfermedades infecciosas virales, no hay un tratamiento específico, no hay que dar antivirales. El objetivo del tratamiento es prevenir la deshidratación y el desequilibrio del electrolítico y la educación de pacientes familiares, lo que les decía, apoyar a la población a que mejoremos las condiciones de higiene, el que se consuma agua clorada, agua embotellada, que se evite el consumo de mariscos, sobre todo los que están mal cocidos o los que se consumen crudos, para disminuir el riesgo de esto. Como prevención, la higiene personal, la alimentación al seno materno en los menores, porque esto provee la IgA secretoria que nos ayuda a disminuir la posibilidad de adquisición de estos virus o de cuando los adquirimos se libera mucho más rápido de la enfermedad del paciente. La cloración del agua, el manejo higiénico de los alimentos y el saneamiento ambiental como medidas generales de todo esto. La vacunación para los virus, hubo una vacuna, por ejemplo, para se me fue el nombre de que está del rotavirus, que da en diciembre, noviembre, diciembre. Funcionó un poco para disminuir la cantidad de eventos en los pacientes, pero se asoció a otras situaciones complejas más graves que la infección por el rotavirus, como fueron invaginaciones intestinales. Entonces no funcionó, no se recomienda. Pues si nosotros vacunamos a los menores contra otros virus, mejoramos las condiciones de higiene y todo esto, disminuimos de una forma mejor todo esto. Hay una vacuna humana atenuada que mejora la mortalidad en los niños y que afecta la transmisión a los adultos inmunocomprometidos y que se puede utilizar. Difícil de conseguir, no está accesible en todos los lugares, pero pues bueno, lo que tenemos que hacer, decíamos, la prevención con las medidas de higiene y las recomendaciones que decíamos, el vida suero oral, la hidratación oral o intravenosa cuando necesario, el uso de probióticos, de antisecretores, de absorbentes intestinales, la tiroxmectita que hablábamos ayer, y con eso acortamos el número de evacuaciones que tiene el paciente en el día, acortamos el número de días en los que el paciente tiene las manifestaciones de la infección y lo más importante, las medidas de higiene que nos van a ayudar a controlar de manera más rápida el problema. Esto es en cuanto a los virus. Las bacterias son otro grupo importante de gérmenes que nos van a provocar infecciones del intestino delgado y tienen prevalencia alta: Salmonella, Shigella, E. coli, cólera, Campylobacter, las Yersinias. Y decíamos, en los pacientes hospitalizados, en los pacientes que estuvieron
con antecedentes de haber sido hospitalizados, el Clostridium difficile es una cosa que nos está poniendo en jaque nuevamente en todo el mundo. Platicaremos muy rápidamente de las salmonelas, luego de la Shigella, luego de las E. colis y del cólera. Daremos una mención ahí nada más de Campylobacter y de Yersinia, porque son poco frecuentes. Pero hablando de salmonela, existen más de 2.200 serotipos de salmonelas, entonces la utilización sobre todo aquí lo que tenemos que ver es que son una causa muy frecuente de infecciones gastrointestinales, pero la utilización de las reacciones febriles es de poca utilidad. Esto lo tenemos que saber y hay que conocerlo porque todavía nos llegan pacientes con una determinación de reacciones febriles y dicen, es que el médico que me vio en el primer contacto en la farmacia me dijo que me hiciera estas reacciones febriles y que como salieron positivas viniera a consultar para ver qué se puede hacer con esto. Entonces, no las debemos utilizar. Las más comunes de esos 2.200 serotipos es la Salmonella typhi y las Paratyphis. Estas nos provocan algunas manifestaciones como fiebre tifoidea así clara específica o diarreas comunes autolimitadas con la Salmonella enteriditis, por ejemplo, y los otros subtipos, las Paratyphis, etc. Salmonella se presenta y hay que ser cuidadosos y por eso cuando hablábamos del tema de enfermedad por reflujo, de las enfermedades acidopépticas, hablábamos de los bloqueadores de la bomba de protones y que decíamos que nos ayudaban a mantener al paciente mucho tiempo sin secreción ácida, pues uno de los efectos secundarios importantes es esto, que como no hay la barrera ácida, el paciente consume los alimentos, allí venía la salmonela y la salmonela se hubiera muerto de manera normal con la barrera ácida y ahora como no la tiene, entonces la transmisión y la multiplicación de la salmonela a nivel de tubo digestivo es mucho mayor y entonces el paciente va a manifestar salmonelosis. La fuente de infección puede ser un portador, que puede ser incluso un portador sano que lleva la bacteria, o el agua y la comida contaminadas con salmonelas. Entra a través de la célula epitelial del intestino, atraviesa la membrana basal, llega a la lámina propia y pasa a la circulación general y comienza a tener allí su reproducción. Es el mecanismo fisiopatológico con el que provoca la diarrea es la multiplicación en la lámina propia que provoca inflamación, es una diarrea inflamatoria que nos lleva a la secreción de agua. Los bacilos de la salmonela se detectan y son secuestrados muy rápidamente por células mononucleares, transportados a la circulación hacia el hígado y el vaso, y ellos son microorganismos intracelulares que cuando ya están ahí en el hígado y en el vaso, para ellos es una fiesta, tienen dónde comer, tienen dónde multiplicarse y entonces comienzan a tener esa gran multiplicación dentro de los macrófagos. Se liberan nuevamente a la circulación general provocando una bacteremia continua y esto es lo que da las manifestaciones. Primero, cuando hay la manifestación o la multiplicación en la membrana del tubo digestivo, provoca la diarrea secretoria. Luego, cuando ya pasa a la circulación general que llega y se multiplican los macrófagos, entonces ahora da las manifestaciones y que se libera otra vez a la circulación general, da las manifestaciones sistémicas, la fiebre, el malestar, la cefalea, las mialgias, las artralgias que se conocen en la fiebre tifoidea. Se reconoce que es un causante de una fiebre muy elevada que tiene la característica de ser una fiebre vespertina o nocturna. El paciente amanece bien generalmente, sin dolor, sin molestias, y luego del mediodía en adelante comienza con la fiebre, con la cefalea, mialgias, artralgias importantes, y los efectos sistémicos duran hasta 8 semanas, incluso ya controlada la infección, el paciente continúa con los síntomas. Esto también es importante que recordemos que dura hasta 8 semanas las manifestaciones clínicas porque el tratamiento dura menos tiempo. Se hace con quinolonas, con cloranfenicol o con cefalosporinas de la tercera generación
y con esquemas de cuando mucho una semana, pero el paciente va a durar hasta 4 semanas con las molestias, con la cefalea. No necesitamos repetir antibiótico, porque también esto es bien común que llegan los pacientes ya con 3, 4 ciclos de antibiótico y cada vez uno más potente, y no requieren el antibiótico, lo que requieren es las medidas generales y que esté tomando paracetamol para controlar los síntomas. Entonces eso es importante también que lo recordemos. Los factores de riesgo para la infección por salmonela, los extremos de la vida, menores de 3 meses y mayores de 65 años, son los que enferman con mayor importancia. Los pacientes que utilizan esteroides, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, los que padecen enfermedades inflamatorias intestinales, porque ellos ya tienen de por sí una inflamación celular a nivel del intestino delgado, sobre todo Crohn, y llega la bacteria y aprovecha que hay esa inflamación. Ellas viven dentro de células proinflamatorias, los macrófagos, y entonces tienen donde comenzar a multiplicarse mucho más. Los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes con hemoglobinopatías como la anemia de células falciformes y los pacientes con hemodiálisis. Recordemos que al ser un germen que se va a la circulación general y que se va a multiplicar en los macrófagos, es una de las infecciones que pueden transmitirse por sangre y que a veces le tomamos poca importancia en eso. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad por salmonela, una fiebre que les digo es vespertina o nocturna, cefalea, sobre todo una cefalea frontal o retroocular, el malestar general que se manifiesta también más del mediodía en adelante, conjuntivitis, anorexia, náusea, la diarrea acuosa, o en el adulto es más común incluso que no se presente diarrea, sino que se presente constipación. El paciente no evacúa. Provoca una ileitis. Mucha de la manifestación de salmonela se presenta en el ilion terminal, y esa ileitis hace que tengamos disminución de movimiento del ilion y por lo tanto la constipación. Ser cuidadosos porque salmonela afecta a las placas de Peyer. Recuerden ustedes que en la anatomía y en la fisiología del intestino delgado están las placas de Peyer, que son islotes de células de protección del sistema que ya antes se llamaba sistema retículo endotelial, que nos permite tener células de defensa, IgA, la producción de IgA secretoria, la producción de otros factores de protección, y entonces allí se van a vivir las salmonelas, provocan inflamación y pueden provocar perforaciones del ilion terminal. Esto es importante, diagnóstico diferencial con apendicitis aguda y el paciente que tiene ese ataque del estado general, el dolor sobre todo en la fosa ilíaca del lado derecho, y que pues manifiesta estas molestias de la fiebre vespertina, la cefalea. Hay que sospechar salmonela y el tratamiento es realmente para limitar, uno, los síntomas, dos, la posibilidad de complicaciones como esa perforación. Entonces, ser cuidadosos con ellos. Es importante recordar que salmonela provoca en las manifestaciones clínicas una bradicardia relativa. Es el paciente que normalmente, si está deshidratado, tiene fiebre, tiene malestar general, esperaríamos nosotros encontrar una respuesta de taquicardia, pero en ellos no. La frecuencia cardíaca normalmente se encuentra más bajita de lo normal, 60, 65 latidos por minuto. Podemos encontrar un rash maculopapular que se encuentra en el hemiabdomen superior o en la cara anterior del tórax, y en algunas ocasiones en la cara anterior de los muslos, parte superior, que se conoce como roceola tifoidea. Esto nos ayuda al diagnóstico. Puede provocar, secundario a la inflamación importante que hay, glomerulonefritis, invasión de la vesícula biliar. Eso es lo importante también, que las salmonelas, si no las tratamos a tiempo, se van y buscan un reservorio que es la vesícula biliar, y es el paciente que se manifiesta con la infección primaria ahorita y luego al año otra vez tiene las manifestaciones y luego a los 6 meses tiene manifestaciones otra vez, y es porque ya tiene a la vesícula como reservorio. Esos pacientes terminan incluso en colecistectomías, aunque no presenten piedras, porque es el reservorio natural. Si no logramos controlar a la salmonela en las etapas iniciales, o cuando ya está como en el reservorio de vesícula biliar, tenemos un problema. Luego se puede ir a vivir a la médula, eh, y allí la posibilidad de sacarlo de allí del líquido cefalorraquídeo de la médula es prácticamente imposible.
Entonces, recordar que, que es una de las causas frecuentes de infecciones gastrointestinales que nos puede provocar todo esto, y habíamos hablado de la perforación intestinal en el hilo terminal y causante de hemorragia digestiva baja también por lo mismo, por la situación de úlceras que puede provocar o ileitis terminal. El diagnóstico se hace con el aislamiento del microorganismo. El cuadro clínico nos va a decir, cuidado, puede ser una salmonela, y no tenemos que hacer reacciones febriles. Otra vez lo decimos, ya no sirven, no funcionan, ni la reacción de Widal, ni las reacciones febriles, ni el Proteus OX19. No lo soliciten, ya no sirven ni para diagnóstico ni para seguimiento. Tienen muchos falsos, tanto positivos como negativos. Lo que tendremos que hacer es el aislamiento del microorganismo, ya sea en hemocultivo, en mielocultivo, en materia fecal, en las lesiones dérmicas de esa roseola tifoidea, en la bilis o en el líquido duodenal. Entonces, cuando ustedes sospechen que el paciente puede tener una infección por salmonela, en lugar de reacciones febriles, mándenle a hacer un coprológico con coprocultivo. Ya que tengamos el cultivo positivo a salmonela, entonces ahora sí damos el tratamiento que decíamos, puede ser con quinolonas, con cloranfenicol o con cefalosporinas de la tercera generación. Ser cuidadosos con cloranfenicol, porque recuerden, uno de los efectos secundarios importantes de cloranfenicol es la aplasia medular. Entonces, los de elección es quinolonas, con que ustedes le den ciprofloxacino o levofloxacino, funciona muy bien. Desafortunadamente, como hemos abusado tanto de los antibióticos, sobre todo las quinolonas, hay algunas bacterias del grupo de Salmonella que ya son resistentes a quinolonas. Entonces, si el paciente no tiene mejoría en los primeros 3 días, tal vez necesitamos hacer el cambio en lugar de quinolonas a cefalosporinas de la tercera generación. Y un medicamento que está dando buen resultado ahorita, pero la indicación es cuando no hubo mejoría con estos, entonces podemos utilizar la lincomicina, tiene buen espectro de acción contra salmonelas. No hay que utilizarlo de manera primaria. Primero quinolonas, primero cefalosporinas. Si después de 3 días el paciente no tiene mejoría, allí sí podemos modificar el tratamiento hacia lincomicina. Otro de los gérmenes que vamos a platicar es Shigella. Ya decíamos otra vez, es la única indicación de dar antibióticos en los pacientes con diarreas o con infecciones gastrointestinales, porque provoca brotes. Es muy contagiosa Shigella y por eso es esa situación de que provoca brotes. Existen 47 serotipos en 4 grupos y son la primera causa de disentería de origen bacteriano. No tiene un reservorio natural, lo encontramos en el agua y los alimentos contaminados. Y pues bueno, decíamos que es muy contagiosa. Necesitamos un inóculo apenas de 200 células viables para poder causar diarrea. La transmisión es de persona a persona con agua o alimentos contaminados. Alimentos o aguas contaminadas, mira nomás. Alimentos o agua contaminados. La incubación es de un promedio de 3 días con rangos desde 1 a 7 días y con un periodo sintomático de 3 días en el paciente inmunocompetente. ¿Qué decíamos antes cuando hablábamos de lo de diarreas agudas? Si el paciente es inmunocompetente, no está en contacto con otras personas, podríamos no necesitar los antibióticos. Sin embargo, como es muy fácil de contagiar, la transmisión sí es de persona a persona, entonces la posibilidad de tener brotes es muy elevada. Cuando se consume la Shigella, se reproduce en el intestino delgado, provoca una endotoxina que invade las células M del intestino y provoca úlceras y reacción inflamatoria. Infecta también las células del colon y del recto con inflamación y destrucción de la mucosa. Y esto provoca, el corazón intestino delgado provoca esa diarrea abundante, explosiva, y cuando infecta al colon provoca esa diarrea muy frecuente, con pujo, con tenesmo. El paciente apenas se quiere levantar del baño y ya quiere evacuar otra vez. Tiene una toxina que se llama toxina Shiga con actividad neurotóxica, citotóxica y enterotóxica. Entonces, puede dañar al riñón, causar síndrome urémico hemolítico y es por lo que hay que ser cuidadosos con los brotes de shigellosis.
El cuadro clínico de Shigella se manifiesta con dolor abdominal, fiebre, diarrea, meteorismo. La diarrea, cuando decíamos, cuando son la infección en el intestino delgado, es diarrea acuosa abundante. Cuando se presenta en el colon, provoca fiebre, no, al revés, la fiebre disminuye, pero tiene dolor abdominal y las evacuaciones así frecuentes con pujo y con tenesmo. En la etapa tardía y urgencia tenemos disentería secundario al problema con el colon. El curso clínico es, les digo, se autolimita más o menos en 3 días, puede durar hasta 7, pero puede durar hasta un mes en las personas que no tienen una competencia inmune adecuada. Generalmente es de curso benigno, pero pueden provocar todas las situaciones de inflamación que habíamos dicho, sobre todo glomerulonefritis, síndrome urémico hemolítico y en algunas otras ocasiones queratoconjuntivitis, neumonías, convulsiones por la toxina Shiga, que es neurotóxica. Entonces hay que ser cuidadosos con esto y dar el tratamiento en las etapas iniciales. El diagnóstico de Shigella lo tenemos cuando tenemos las manifestaciones clínicas de ese periodo prodrómico, luego las evacuaciones con moco, con sangre, el dolor abdominal, el estado toxinfeccioso del paciente. En la biometría hemática vamos a encontrar leucopenia o leucocitosis con predominio de polimorfonucleares. En el coprológico, múltiples leucocitos con predominio de neutrófilos en el moco fecal. Y en el cultivo vamos a encontrar en los primeros días de enfermedad las formas viables de la bacteria. En la microscopía directa con fluorescencia vamos a encontrar los microorganismos en una baja cantidad. Y el tratamiento, decíamos, aunque es autolimitado, el problema es que nos va a provocar brotes. Entonces podemos utilizar fluoroquinolonas 3 días, trimethoprim sulfamethoxazol durante 3 días también, pero hay mucha resistencia porque la guía de práctica clínica nos dice que a todos los pacientes con diarreas les iniciemos trimethoprim sulfa y eso ya nos hizo resistencias bacterianas muy importantes. O podemos utilizar acitromicina. La acitromicina, recuerden ustedes que la vamos a utilizar 500 miligramos diarios durante 3 días cuando hay alta resistencia a las quinolonas y al trimethoprim sulfa. Entonces, cuando sospechamos de Shigella, siempre mejor quinolonas iniciamos, ciprofloxacino, levofloxacino, y si no hay mejoría, acitromicina durante 3 días. La otra bacteria con sus subtipos, sus 4 subtipos, es E. coli. E. coli, es cierto, son 5. Tiene esos 5 diferentes subtipos: enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, enterohemorrágica y enteroadherente. La E. coli es una bacteria muy común que vive dentro de nuestro intestino y que coloniza al huésped independientemente de la barrera ácida, de la peristalsis, de la competencia con otros microorganismos. Convivimos mucho con E. coli. El problema es cuando estamos en contacto con una E. coli que es mucho más agresiva que las demás. Y entonces la enterotoxigénica, por ejemplo, es la causante de la diarrea del viajero. Se manifiesta con diarrea, dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal. Es autolimitada y las molestias que provoca son secundarias a la toxina ST, sensible, estable al calor, y la LT, la que es sensible al calor. Y que lo que hacen es la producción de nucleótidos cíclicos y aumenta la secreción de líquido a nivel de la célula intestinal. Hace una modificación, en lugar de absorber, provoca que se tire el agua. Es la bacteria la toxina que se utiliza para el tratamiento de los estreñimientos crónicos. La enterohemorrágica es aquella que causa diarrea acuosa, a los 5 días se vuelve sanguinolenta y se encuentran muchos leucocitos polimorfonucleares en el moco fecal. Se presenta con dolor abdominal severo, con fiebre, y en el anciano puede confundirse con colitis isquémica, con el tema que habíamos hablado de la oclusión vascular mesentérica. Pues en el anciano podemos tener síntomas parecidos a esto con la E. coli enterohemorrágica. La enteroadherente provoca también diarrea del viajero, una diarrea crónica en los pacientes con VIH, y esta es secundaria a las adhesinas y a las toxinas que provocan la enteroadherente. El diagnóstico de E. coli lo hacemos por clínica, no se realiza con la detección en materia fecal.
en los laboratorios comerciales porque, ya habíamos dicho, convivimos mucho con ellas, entonces no les conviene a los laboratorios tener una detección específica de E. coli porque lo van a encontrar en la mayoría de los pacientes. Entonces, no lo hacen así de manera rutinaria. El tratamiento de E. coli cuando nos provoca sobre todo diarrea del viajero, allí sí tenemos que utilizar el antibiótico en las personas que vienen de otro lugar o en las personas de aquí que fueron a un sitio donde estuvieron en contacto con otra cepa de la bacteria. El tratamiento es con fluoroquinolonas o con trimethoprim-sulfa. No se recomienda el uso rutinario de antibióticos por ser ese cuadro autolimitado. El trimethoprim-sulfa en el subtipo de la enteropatógena se asocia a síndrome urémico hemolítico. Entonces, ser cuidadosos. Recuerden, trimethoprim-sulfa causa el síndrome del gran quemado, causa síndrome urémico hemolítico. Entonces, lo menos que puedan utilizarlo. Y cuando tenemos el cuadro de diarrea del viajero, el tratamiento antibiótico se lo tenemos que utilizar empírico con ese ciprofloxacino. Tenemos la ventaja de que hay ahorita unos de 1 gramo, el Ciproflox DM de 1 gramo o Cipro XR de 1 gramo. Los dos los vamos a tomar durante una diaria, durante 3 días y con eso es suficiente. Aparte de las medidas generales de la hidratación, de la dieta astringente. El cólera, que afortunadamente aquí con nosotros causa poco problema, pero que sí se encuentran en las alcantarillas de Aguascalientes, sobre todo en etapas de la feria, se encuentran algunos de los serogrupos de cólera. Pero por fortuna llevamos muchos años sin tener un caso de cólera aquí, pero es importante que lo recordemos. Hay 60 serotipos y 2 de ellos son los que causan el síndrome en el humano, el 0,1 y el 0,139. Hay 2 biotipos, el Vibrio cólera, que es el 0,1, que es el clásico, y el TOR, que sobrevive más tiempo en el agua, pero el Vibrio cólera 0,1, que es el clásico, sobre todo del serotipo 0,139, son los que más problema nos provocan en el paciente humano. Las fuentes de infección de cólera son los pescados y los mariscos, los alimentos contaminados almacenados sin refrigeración y las verduras regadas con aguas residuales contaminadas, porque les digo que vive el Vibrio cólera en las alcantarillas. Entonces, si con aguas residuales se están regando las verduras, las fresas es común que lo contengan, o el desagüe de la alcantarilla de los hoteles, por ejemplo, en la playa hacia el mar, provocan que el agua esté contaminada y que la gente enferme de cólera. El Vibrio cólera vive en el agua, es un reservorio natural, y se multiplica y sobrevive por años en un ciclo independiente del humano. De hecho, el que tengamos la infección por cólera es una situación así incidental de que estuvimos en contacto. No nos requiere, él tiene su ciclo normal en el agua, pero cuando nosotros lo consumimos con agua o alimentos contaminados nos provoca el problema. Los factores de riesgo para cólera: el beber agua no hervida o no, agua no potable, el introducir las manos en contenedores de agua para beber, dejamos con nuestras manitas las bacterias dentro de esa agua que otros van a consumir. El consumir alimentos y bebidas en la calle, el consumo de bebidas con hielo contaminado. Afortunadamente ahorita ya no se ve tanto, sobre todo aquí en Aguascalientes, eso de que pasaban las camionetitas dejando unos bloques de hielo para todo lo que se utilizara y las dejaban en la calle y ahí pasaba un perro y le orinaban el bloque de hielo, la gente tocaba el bloque de hielo hasta que abrían, porque los entregaban muy temprano, y hasta que abrían los negocios tomaban el hielo, lo cortaban, lo picaban y entonces se utilizaba incluso para los alimentos del mar o para bebidas. Entonces eso provoca, hay algunos sitios donde se sigue haciendo y ese es un factor de riesgo muy importante, el hielo contaminado. La infección por Helicobacter pylori es un factor predisponente, un factor de riesgo también, porque recordemos que el Helicobacter cambia el pH de la mucosa gástrica y entonces hace que el vibrión pueda pasar mucho más fácil ahí a través de la mucosa gástrica. Y los que somos de grupo sanguíneo positivo, todo Latinoamérica, tenemos mucho más predisposición también a la contaminación por el Vibrio cólera.
Los brotes de cólera se presentan en meses calurosos y sobre todo en regiones de la costa. Recuerden ustedes, allí de repente en mayo comienzan a decir que ya hay alertas de cólera y para ser cuidadosos con esto, el paciente que tiene más de 5 evacuaciones al día, que tiene más de 5 años y que lleva más de 5 días con diarrea, es un paciente que es sospechoso de cólera. ¿Qué es lo que hace el Vibrio cólera? Llega por el agua y los alimentos contaminados, produce sus toxinas A y B y tiene unos características de que son unos como colitas que tiene, que se llaman pilis, que se adhieren al intestino delgado y entonces las toxinas A y B provocan que el ATP se convierta en AMP cíclico a nivel de la célula intestinal, disminuye la absorción de sodio y entonces aumenta la secreción de cloro en la cripta intestinal y eso hace que se esté tirando agua. Que esté tirando agua nos provoca, agua y electrolitos, nos provoca la característica de la diarrea del cólera, que es la evacuación en agua de arroz. Con ese residuo mucoso hace que tenga esa característica. Es una evacuación muy frecuente y muy abundante y con esa característica de que son evacuaciones blanquecinas, incoloras, con agua en característica de agua de arroz. El tiempo de incubación de cólera es entre 2 y 5 días e inicia de una manera abrupta. De repente el paciente está normal y comienza, déjenme voy al baño, y comienza con una diarrea importante, hasta más de 1 litro de evacuación por hora en los adultos, y es lo que provoca los problemas, una deshidratación muy importante, vómito también muy difícil, incoercible, calambres musculares en las pantorrillas, calambres abdominales. El paciente, como está deshidratado, comienza con voz grave, los ojos hundidos, disminución de la turgencia de la piel, el pulso débil, hipotenso, con hipotermia, con alteraciones del estado de conciencia, y nos hace que el paciente se ponga grave, muy difícil de tratar esa deshidratación. Ese es el problema y por eso mata a los pacientes. El diagnóstico diferencial de cólera, sobre todo con E. coli enterotoxigénica, con salmonella, con las intoxicaciones alimentarias, o sea, con las diarreas no inflamatorias y la presencia de rotavirus. Pero la cosa es que rotavirus se presenta en los meses fríos y cólera en los meses calientes, pero sigue siendo un diagnóstico diferencial. El diagnóstico se hace con clínica, con esas características de las evacuaciones así tan importantes en agua de arroz, y podemos observar el movimiento caótico de los vibriones al microscopio de campo oscuro. En el laboratorio vamos a tener datos de hemoconcentración, aumento del hematócrito, acidosis metabólica, hipernatremia, hipercalemia, elevación de los azoados por el daño renal agudo que tiene el paciente, y el diagnóstico definitivo se hace con la confirmación en medio de cultivo enriquecido con agar gelatina. Aunque se logren ver los vibriones, con es suficiente para el diagnóstico. El tratamiento, lo más importante es hidratar al paciente. Ese paciente se tiene que hospitalizar siempre, líquidos intravenosos. Podemos utilizar todo lo que ya hemos dicho, la dieta astringente, el vida suero oral cuando el paciente ya puede tolerar los alimentos cuando ya no está vomitando, la utilización de antieméticos, de probióticos, y los antimicrobianos nada más nos reducen el requerimiento de líquidos. En lugar de estarle pasando 5 o 6 litros de agua al día por vía intravenosa, nos ayuda a que el paciente mejore con la reposición de 3-4 litros de suero. Y disminuye la excreción, el número de excreción de vibriones, el número de evacuaciones y el tiempo que dura la diarrea. El tratamiento es una dosis única de doxiciclina de 300 miligramos o tetraciclinas 4 veces al día durante 3 días, o fluoroquinolonas dosis únicas. Ciprofloxacino, 1 gramo, dosis única, con eso es suficiente. O bien en las presentaciones intravenosas, cuando el paciente no tolera por vía oral, podemos utilizar 800 miligramos de ciprofloxacino en dosis única. Con eso es suficiente para que el paciente recupere toda la hidratación y se limite el problema. El otro, Campylobacter jejuni, decíamos que les dicen a ustedes en el comercial de
de American Express, que es el causante de la diarrea del viajero. No lo es, la causa de diarrea del viajero es la E. coli, ya lo hemos dicho. Campylobacter jejuni son bacilos gram negativos que se comportan como una zoonosis. Tiene contacto con el humano por el consumo y alimentos contaminados de haber consumido el agua, por ejemplo, las personas que andan en el campo y que ven un arroyito y no vieron que la vaca había hecho su evacuación más arriba del arroyito, o la oveja o la cabra, algunos roedores que fueron y tomaron agua allí y ahí hicieron su evacuación. La persona consume ese líquido contaminado y entonces le provoca la diarrea por Campylobacter. La transmisión es fecal oral de persona a persona por la ingestión o manipulación de carne de aves, de carne de las cabras, de las ovejas, por agua contaminada, por el contacto con los animales de granja o la ingestión de leche contaminada. Por eso lo importante es de el hervir la leche cuando es la leche de la granja, la disminución de del consumo de los pajaretes, esa lechita que acaban de extraer así calientita y que hasta le ponen tequila, es un factor de riesgo para todo esto. Hay dos picos de presentación de la infección por Campylobacter jejuni en los menores de 4 años y de los 15 a los 44 años, que son las personas que tienen esto, la manipulación de animales de granja y del consumo de líquidos contaminados o alimentos contaminados con estas cosas. La patogenia pues depende del número de organismos que ingirió la persona y se necesitan menos de 500 bacilos para tener la incubación, que dura entre 1 y 7 días, y se va a vivir al yeyuno, al ilion, al colon, sobre todo ilion terminal. Provoca una diarrea inflamatoria por invasión de la mucosa que se manifiesta con diarrea, con pus, con sangre, con la diarrea que dura entre 1 y 7 días y tiene unos pródromos de fiebre, cefalea, mialgias, malestar general, 24 horas antes de presentarse el inicio de la diarrea. Uno de cada 1000 pacientes van a tener síndrome de Guillain-Barré secundario a Campylobacter jejuni. Entonces, pues bueno, ser cuidadosos de las medidas de protección con los pacientes. El diagnóstico, la observación directa de las bacterias en heces o en el cultivo, y leucocitos o eritrocitos en el 75% de los pacientes se encuentran leucocitos o eritrocitos en la evacuación. El tratamiento, pues lo mismo, reponer líquidos y electrolitos. No se recomienda el tratamiento con antimicrobianos, pero cuando el paciente está gravemente enfermo podemos utilizar eritromicina o fluoroquinolonas, pero la resistencia de Campylobacter a ciprofloxacino sobre todo es muy elevada, entonces no se recomienda utilizarlos demasiado. Los otros que dijimos que íbamos a tener unas menciones así rapiditas nada más es la Yersinia, por ejemplo, que recuerden ustedes que la más común es la Yersinia pestis, la que encontramos aquí en nuestro medio. Hay 11 especies de Yersinias enterocolíticas, 3 de ellas son patógenas para el hombre, la enterocolítica, la pseudotuberculosis y la Yersinia pestis. Entre ellas lo que provocan es una diarrea después de la ingestión de comida o agua contaminada o sangre contaminada. También aquí, a los que nos gusta la moronga, por ejemplo, necesitamos que esté bien cocinada la moronga. Hay gente que matan al animal y luego se toma un vasito de la sangre así recién salida. Ese es un factor de riesgo para el obtener la Yersinia enterocolítica. Tiene varios reservorios, los roedores, los conejos, los cerdos, las ovejas, los perros, los caballos, los gatos. Entonces, es una infección común en la gente que manipula animales de granja. Puede haber transmisión de animal a animal o animal a persona por el contacto con perros. Esto es importante porque si ustedes han visto la película de la vida secreta de las mascotas, cuando ustedes se vienen a la escuela, que bueno, ahorita están en la casa, porque ahí pueden cuidar al perro que no ande haciendo fiesta con los ratones o con los conejos, el perrito llega, convive con otros animales y luego llegan ustedes y permiten que les lama la cara
que les dé besos en la boca y eso les va a atraer a la Yersinia enterocolítica. Es una bacteria con alta mortalidad, se encuentra también en los meses fríos, es cuando tenemos mayor cantidad de enfermos por Yersinia enterocolítica. Tiene una incubación entre 4 y 7 días y causa úlceras en la mucosa del ilion terminal, lesiones necróticas en las placas de Peyer, también igual que el salmonela, el diagnóstico diferencial de hecho es salmonela, y puede provocar lesiones supurativas en pulmones, en hígado, en las meninges y provocar síntomas extraabdominales muy importantes. La Yersinia enterocolítica causa diarrea, la pseudotuberculosis causa una pseudoapendicitis por la inflamación del ilion terminal y se acompañan de fiebre, diarrea, dolor abdominal que dura entre 1 y 4 semanas, adenitis mesentéricas, ileitis terminales y en casos graves sangrado y perforación del ilion, igual que lo que hablábamos en salmonela. Hasta 1/3 de los pacientes van a presentar poliartritis y puede persistir hasta después de 30 días de adquirida la infección. 1/3 también tiene eritemas nodosos, lesiones en el tronco, miembros pélvicos que se resuelven espontáneamente después del mes de contacto. El diagnóstico es la determinación del microorganismo en heces, en ganglios linfáticos, en ganglios mesentéricos, en exudados faringeos o en líquido de ascitis o en la sangre. Ya que lo detectamos, pues el tratamiento va a ser tratamiento con aumentar las medidas de salud pública. Los antimicrobianos no se recomiendan demasiado ya que es una enfermedad autolimitada, pero cuando el paciente tiene los datos de toxinfección muy importante, sepsis, las manifestaciones clínicas sistémicas muy importantes, podemos utilizar lo mismo, trimetopril sulfa, doxiciclina o quinolonas para el tratamiento de esto. Pero lo más importante son las medidas generales, igual que en todas las diarreas. Y bueno, Clostridium difficile, que decíamos nos pone un problema importante, son bacilos gram positivos anaerobios, formadores de esporas, y que se asocian a diarreas con los pacientes que llevaron tratamiento con antibióticos o que están hospitalizados gravemente enfermos. El Clostridium difficile, el problema que nos pone es la producción de estas toxinas A y B, que son resistentes a fluoroquinolonas y que también tienen una toxina binaria. La toxina A y B son es una enterotoxina, la A, por ejemplo, que invade al intestino atrayendo a los granulocitos y provoca secreción de líquido y por eso es la diarrea. Y la toxina B es una toxina citopática que es la que provoca que se formen pseudomembranas en el colon y entonces se presenta esa diarrea con moco, con sangre y con pseudomembranas en el colon. Los factores de riesgo para Clostridium es la edad avanzada, los inmunosuprimidos, los pacientes que tienen alteraciones de la microbiota por el uso de antibióticos, la susceptibilidad genética del hospedero, también eso es importante, el paciente que tiene Clostridium difficile, aguas con los familiares en primer grado porque son más susceptibles también a todo esto. Los antibióticos que con mayor frecuencia se asocian son los antibióticos grandototes, clindamicina, cefalosporina, amoxicilina, ampicilina y todas las quinolonas, son los que barren mucho más la microbiota y nos provocan problemas de la infección por Clostridium difficile. El cuadro clínico puede ir desde una diarrea leve hasta la colitis pseudomembranosa. Es una diarrea abundante con dilatación tóxica del colon y leucocitosis sin origen aparente. Y la diarrea puede ser así acuosa, sanguinolenta, con moco, con sangre. El diagnóstico se hace identificando las toxinas, hay que solicitar toxinas A y B para Clostridium y el tratamiento es 1, suspender los antibióticos, 2, colonización de flora normal con, microbiota normal, con los lactobacilos, con probióticos. Y podemos barrer completamente a la microbiota que hay con metronidazol o con vancomicina. Se les hace eso, borrón y cuenta nueva, se les hacen las metronidazol o vancomicina en el paciente, se aísla muy bien, perfectamente, y luego utilizamos ya sea los probióticos o el trasplante de microbiota fecal a través de colonoscopia. Se introduce de un donador sano, se toma una muestra de evacuación y se pasa a través del colonoscopio para repoblar
la microbiota normal, es el trasplante de materia fecal. Hasta aquí preguntas o comentarios. Doctor, ¿por qué dijo? Ahí. ¿Sí me escucha? Sí, ahí sí. Ah, ya. Perdón. En el tratamiento de esta Clostridium difficile, dijo que tenía que dejar antibióticos, pero ¿para qué se le recetaba metronidazol y vancomicina? Sobre todo se utilizan para borrar el resto de microbiota, dejarlo limpiecito y luego utilizar los probióticos. Sí, ese es el tratamiento. Ok. O borrar todo y hacer el trasplante de materia fecal. Thank you. No, al contrario. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos la próxima con los tumores del estroma gastrointestinal y con enfermedad inflamatoria intestinal. Esos temas generalmente los vemos juntos porque tumores del estroma es una plática muy rápida de 10 diapositivas. Que pues bueno, viene en el programa y lo tenemos que ver, pero es así muy, muy rápido, muy somero el ver ese tema. Y luego la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn y el CUSI, porque también nada más tenemos que saber que el paciente que tiene estas enfermedades inflamatorias intestinales no las vamos a tratar nosotros como médico de primer contacto, lo vamos a mandar realmente con el gastro clínico que tiene experiencia en este tipo de enfermedades. ¿Sale? Entonces, por eso los vemos, poco a veces podemos llegar a hacer el diagnóstico o el paciente que nos busca y nos dice, es que tengo este tipo de enfermedad. Ah, bueno, vaya con el gastro especialista en esto. ¿Sale? Nos vemos entonces en la próxima sesión. Pórtense bien. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias, doctor.